Buenas tardes, apreciado público. Reciban nuestro cordial saludo. Hoy nos reunimos para conocer el pensamiento periodístico de César Vallejo, quien con mirada crítica abordó temas de gran relevancia como la justicia, la paz y el papel de las instituciones. Su escritura nos invita a reflexionar y demuestra que sus ideas siguen siendo actuales. El título del artículo que nos ha tocado es Menos comunista y menos fascista, que en inglés es traducido como Less Communist and Less Fascist, y fue publicado en el periódico El Norte el 14 de noviembre de 1926. Soy Nicole Alexandra Rojas Infante y en esta oportunidad me acompañan los expertos que son el licenciado Alejo Chavesta Anderson del Pierre, especialista en ciencias políticas y sociales, el licenciado Gustavo Emilio Riega, especialista en Derecho Laboral, el licenciado Ángel Fabián Aguirre Prado, magíster en Lingüística, y la licenciada Ticlas Román Judith, especialista en Literatura y Comunicación. A continuación, anunciaremos la tesis y los argumentos como parte del desarrollo. Sí, buenas tardes con todos. Em, Quien les habla es Anderson Alejo Chavesta y les hablaré sobre la tesis. En el artículo que hemos presentado, que es el menos comunista y menos fascista, consideramos que César Vallejo sostiene que las fronteras internacionales no son un problema de nacionalidad, sino un tema de clase social y riqueza, pues el control más que todo recae en el viajero rico, mientras que el pobre cruza y tiene un montón de obstáculos en sí, mostrando que la frontera es un fenómeno clasista. Bueno, ahora le voy a dar paso a nuestros panelistas. Bien, muchas gracias por el pase. Vallejo nos dice que el viajero pobre cruza la frontera sin ningún tipo de dificultad porque no tiene nada que declarar, mientras que el viajero rico se enfrenta a controles, se enfrenta a impuestos y se enfrenta a diferentes estrictas regulaciones. Con esto nos demuestra que las fronteras no se les trata a todos por igual, sino que dependen de la capacidad económica de cada persona. Si lo traemos al Perú, la SUNAT nos comenta que en 2024 se han incautado más de 224 millones de dólares en contrabando y solo en los primeros meses de 2025 se han incautado más de 87 millones de dólares. Esto deja claro que el control a la fuerza se aplica si hay dinero de por medio, no si alguien viene con lo básico, por así decirlo. Y ahí es donde entra la ODS número 16, que nos recuerda que necesitamos más instituciones equitativas e inclusivas. Si el control se centra solo en lo económico, se va a generar una gran desigualdad en lo que es la comunidad. Por eso la ODS 16 nos invita a construir un sistema más equitativo que genere paz, justicia e igualdad, sin importar la capacidad económica de cada persona. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a dar paso a nuestro segundo panelista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Emilio Ría Guerrero. Le voy a hablar sobre el segundo argumento, lo cual nos dice que las restricciones y la vigilancia fronteriza no se aplican por motivos de nacionalidad, sino por un interés económico en el que los estados buscan grabar, controlar y controlar la riqueza, lo cual lo convierte en una frontera de un mecanismo de control clasista, ya no una barrera cultural o política. Si lo vemos hoy en día, en el 2024 se estimó que los migrantes y refugiados venezolanos generaron unos 530 millones de dólares al aporte económico en el Perú. Eso me llevó a la conclusión de que es algo en particular lo cual es un problema mundial, porque se deja sobornar para ingresar a un país extranjero. De esta forma, Vallejo nos invita a recapacitar y reflexionar sobre cómo las mayores autoridades de un país usan las fronteras como un ingreso, lo cual está mal, ya que priorizan a personas con una economía superior y denigran a las personas que en realidad necesitan ingresar a ese país. Eso nos lleva a la ODS 16, en el que promueve instituciones inclusivas y responsables. Vallejo critica a las autoridades que convierten las fronteras en un negocio. También rechaza la discriminación. Esa es una meta de la ODS 16B,
que nos dice favorecer a quienes poseen un mayor poder económico mientras se margina a los demás, constituye en un claro ejemplo de discriminación estructural contrario a las metas del ODS 16. En el argumento 3, al evidenciar que los obstáculos carecen principalmente sobre quienes poseen capital, Vallejo cuestiona la idea de la frontera como un símbolo de identidad nacional y muestra como un instrumento de exclusión social. Como se ha evidenciado recientemente en el Perú, los controles migratorios se han endurecido principalmente contra los sectores más vulnerables de la población migrante, sobre todo los venezolanos, mientras abren canales de regularización para quienes puedan cumplir con estos requisitos legales, pagar multas o acceder a asesorías legales. Vallejo escribió con una visión humanística y universal, que cuestiona todo tipo de estructura que legitimaría el sufrimiento humano por razones arbitrarias. Por eso leer la frontera como una institución y no integración, Vallejo nos invita a desconfiar de discursos que presentan como defensa nacional y a preguntarnos quiénes pueden cruzar, quiénes no y por qué no. La ODS 16 busca garantizar que las instituciones sean accesibles para todos. Asimismo, las políticas migratorias deberían orientarse a la integración y protección de derechos, no solo al control excluyente de las personas. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, ahora como cierre, yo les voy a hablar de la apreciación del artículo, seguido de mi compañera que les va a hablar las conclusiones. El artículo menos comunista y menos fascista refleja la mirada crítica de César Vallejo frente a las fronteras políticas, sociales y económicas de su tiempo. A través de una narración sobre el viajero rico y el viajero pobre, evidencia las desigualdades que marcan la experiencia humana. Mientras el rico enfrenta trámites y privilegios, el pobre cruza casi desapercibido, cargando solo con lo esencial. Vallejo no se limita a describir un hecho, sino que lo transforma en una reflexión. Y la necesidad de superar posturas extremas para alcanzar una sociedad más justa. Ahora les paso a mi compañera. En conclusión, César Vallejo, en su artículo Menos comunista y menos fascista, reafirma que las fronteras no representan una verdadera división nacional, sino una separación basada en la clase social y la riqueza. A través del contraste entre el viajero pobre y el viajero rico, demuestra que los controles fronterizos afectan de manera desigual, revelando su carácter clasista y excluyente. Con una postura crítica frente a los extremismos políticos, Vallejo cuestiona los extremos ideológicos y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, donde las diferencias de clase no determinen el trato que recibe cada persona. Esta reflexión sigue siendo actual, ya que hoy en día también vemos cómo el dinero y el poder influyen en la forma en la que todas las personas son tratadas al cruzar una frontera. Finalmente, Vallejo nos invita a cuestionar las estructuras sociales injustas y propone una visión más equitativa, donde el ser humano esté por encima de las ideologías. Vallejo también propone el diálogo y la empatía como caminos para superar los extremos ideológicos y las divisiones injustas, donde se escuche al otro, se comprenda su realidad y se busque justicia social con sensibilidad y respeto. Nos invita a entender al ser humano por encima de las etiquetas políticas y a construir una sociedad basada en la comprensión, el respeto mutuo y la equidad, en lugar del enfrentamiento o la exclusión. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Sí, tengo unas preguntas con respecto a que va a ser a los panelistas. Mi primera pregunta sería, ¿cómo se vincula la postura ética de Vallejo en el artículo menos comunista y menos fascista con el rol del periodista en el Perú actualmente? Eh, Muy buenas tardes. Ok, respondiendo a tu pregunta, la postura ética de Vallejo se basa en la independencia del pensamiento, la libertad de la conciencia y el rechazo de ser etiquetado o manipulado. Así como se niega a adoptar una posición impuesta, el periodista también debe resistir a la presión de los poderes políticos, económicos o tanto sociales, que intentan controlar el discurso. Vallejo
dice que mantenerse firme en su conciencia, aún estando, eh, aún esto que implique riesgos de ataques o ataques físicos o verbales. Eso es todo. Bien. ¿De qué manera utiliza Vallejo la experiencia del viajero pobre y el viajero rico para cuestionar las estructuras de poder que operan en las fronteras internacionales? Bien, Vallejo usa esta experiencia como una metáfora poderosa para poder revelar cómo las fronteras no son simplemente divisiones políticas o territoriales, sino mecanismos que reflejan y refuerzan las desigualdades sociales y económicas. Como dije antes, el viajero pobre, que no posee bienes y no tiene nada que declarar, pasa fácilmente desapercibido, mientras que el viajero rico se debe someter a diversos controles y diferentes impuestos, evidenciando que el verdadero control es la posesión y los bienes, y no la nacionalidad. Muchas gracias por la pregunta. Ok, como tercera y última pregunta para los panelistas, sería, ¿cómo podríamos considerar que un periodista independiente hoy representa la misma postura crítica y autónoma que Vallejo defendía en su texto? Ok, respondiendo a tu pregunta, es cierto, sí. El periodista independiente que se rehúsa a someterse a los extremos políticos e intereses ocultos que está ejerciendo una postura crítica y autónoma muy similar a la de Vallejo, plantean en un texto el expresarse la dificultad de sostener una voz propia y media en el mundo dividido entre fascistas y comunistas. Un periodista que no se deja absorber por ninguna de esas fuerzas y sigue investigando, informando y opinando con ética, está haciendo lo mismo que Vallejo, defendiendo una posición personal crítica, libre y comprometida con la humanidad y no con un bando. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, finalizada la ronda de preguntas, muchas gracias por su atención.